Proverbios, el capítulo número 10, el verso número 23. Mire lo que dice este proverbio. Dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato. O sea, creo que de esta traducción fue que lo tomamos. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Fue como lo publicamos. Sí, es la misma traducción que usamos allí. Dice, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Bueno, este verso creo que es muy claro para nosotros, que la persona, ¿cómo la llama? El hacer maldad es como una diversión. ¿Para quién? Dice, para el insensato. Entonces, él ve el hacer maldad como algo divertido. O sea, mire eso, porque por eso le decía esta palabra, este verso es muy interesante, porque muestra cómo para la persona insensata, la persona falta de sensatez, el hacer maldad se convierte para él como en una diversión. Algunos toman la vida, toman incluso el desobedecer la palabra de Dios, el ir en contra de la palabra de Dios, lo toman como un juego. Y es una realidad. Y usted mira la persona que no tiene ese conocimiento de Dios, él muchas veces está jugando con la vida, está jugando con su salvación, o sea, porque al final termina jugando es con ello. Está jugando con su salvación. Cuando la persona es descuidada, cuando la persona no respeta la palabra de Dios y ve esto como un juego y cree que, bueno, me caigo, pero luego vuelvo y me levanto. Pero sabe que hay caídas de las que el ser humano no se puede levantar. Hace unos años que estuve viajando, llegué a un pueblo del Caquetá, el hermoso Caquetá. Y bueno, estaba por allá en un pueblo, no diré el nombre, pero algo me llamó la atención. El pueblo no era muy grande, era un pueblo más bien pequeño. Sin embargo, el día que estuve allí, de pronto cuando escuché en el pueblo, pues usted sabe, un pueblo pequeño, había un alboroto grande. Y entonces, cuando escuché, yo dije, ¿qué pasó? ¿Por qué el alboroto? Y como que todo mundo hablando de lo mismo. Y entonces pregunté qué había pasado. Y entonces me comentaron de que un joven había perdido la vida. Y yo decía, ¿pero cómo así? Y entonces decía, sí, es que iba en una moto. Y yo decía, ¿pero cómo? En un pueblo, o sea, de pronto uno a veces asume, dice, bueno, en una ciudad, claro, se corren muchos peligros y bueno, y hay carros, motos andando tal vez a una alta velocidad, pero yo decía, pero en un pueblo tan pequeño como este. Y entonces pregunté, pero ¿cómo así? ¿Y por qué? ¿Y qué pasó? Y entonces me dijeron, no, por la vía principal. Yo dije, pero es que la vía principal es una vía pequeña. Y entonces me dicen, sí, lo que pasa es que él iba en la moto y él pues no llevaba los elementos de protección, no llevaba casco. Y iba en la moto, iba corriendo en la moto y de pronto algo lo sacó de la carretera. Tal vez alguna piedra, tal vez algún hueco, bueno, algo lo hizo salirse y al salirse había un árbol allí, se estrelló contra ese árbol y perdió la vida. Y entonces uno dice, pero en algo, ¿cierto? Uno entra como, pero en un pueblo tan pequeño y de pronto y llegar a unas consecuencias tan graves. Y entonces, pero es lo que decimos, a veces se toma la vida como un juego y cuántas personas hay hermano, que lo hacen y cuántas personas, vea, piense usted, cuántas personas han partido a la eternidad por jugar con la vida.
Entonces, están ebrios, no puede ni caminar, pero él cree que puede subirse a un carro y lo puede manejar. Y entonces, y el otro tiene una confianza impresionante porque él coge y acelera y acelera y acelera y él no le ve ningún problema. O sea, a él nunca se le cruza por la cabeza que una llanta de esa moto se puede reventar, se puede explotar, y que después de que eso pase, la pregunta es, ¿dónde va a terminar? Pero entonces no, el ser humano es insensato en esto, y entonces él se divierte y toma la vida como un juego, y sabe que ahí es donde le decía, la persona cae, y cree que se va a poder levantar, pero ya no se pudo levantar. Hay caídas que son determinantes y ya no hay más que hacer. Pero ahora lo que la Biblia nos habla es respecto del desobedecer a Dios. Que hay quienes desobedecen a Dios, porque la maldad es eso, la maldad es desobedecer a Dios. Y lo ve como una diversión. O sea, él se siente en un parque de diversiones, él se siente alegre, se siente contento, cuando lo que está haciendo va en contra de su propia vida. Cuando la persona, estando en el pecado, si llega a morir, hermano, va a perder la salvación y se va a perder para siempre. Sin embargo, parece que no se miden las consecuencias. Esta semana precisamente me pasó un caso que yo incluso le decía a uno de mis hermanos, le decía uno tiene que andar muy precavido, como con mucho cuidado en esos carros. Veníamos con mi esposa, veníamos con mis hijos en el carro. Y de pronto, hermano, de la nada, veníamos por una principal acá de la ciudad. Sin embargo, venía más bien como con cierta cautela. Pero hermano, le digo, de la nada, en cuestión de segundos, nos salió una muchacha. Pero se metió, o sea, ella cruzó esa avenida sin mirar. O sea, cuando yo la miré fue que se metió en la carretera y yo venía, por el carril y no, o sea, ella no miró nada, absolutamente nada. Yo tuve que frenar para no llevármela por delante. Y habían otros carros que venían bajando y otros carros que venían subiendo. Hermano, y ella no miró. Y lo curioso es que detrás de ella venía otro que al parecer, o sea, por lo que de pronto se veía, aparentaba allí, parece que ella lo había robado. Y obviamente ella estaba tratando de huir, y en su tratar de huir, hermano, no le interesó que en esa avenida, que yo sé que hay carros que andan muy rápido porque es una principal. Incluso tractomulas y todos esos carros grandes andan por ahí, pero ella no miró. O sea, donde hubiese venido un carro más grande al que se le haga más difícil frenar, no, hasta ahí hubiera sido. Y entonces, uno mira, y yo le decía a mi hermano, precisamente a Danilo, hay un hermano mío que se llama Danilo, le decía a Danilo, uno tiene que andar muy precavido, porque realmente, hermano, de la nada. Y parece, y la vida se la toma la persona como un juego. Parece que es más importante de pronto tratar de ganar, tratar de sacar ventaja. No sé si de pronto le llevaba la billetera del otro o algo pasó, el otro se descuidó, le tomó el celular, se lo llevó, no sé qué fue. Pero parece como una diversión, como un juego, como que esto es más importante, cuando realmente lo más importante es la vida. Lo más importante no era tanto ganarme con lo que me había quedado, sino que lo más importante era mi integridad, mi vida. ¿De qué le sirve de pronto haber quedado allí en muy malas condiciones, de pronto
hasta haber terminado allí su vida y decir, vea, pero conseguí lo que quería, vea, esto, me vine y esto era lo que buscaba, ¿no? Nosotros debemos de entender que la vida no es un juego y el ser humano debe entender ello, pero el pasaje dice que el hacer maldad para el ser humano se le vuelve una diversión, o sea, él se ríe y la mamá le dice, hijo, tenga cuidado. ¿Cómo es que dice la canción allá de, bueno, uno de los cantantes modernos? Hijo mío, hay peligro en las calles. Sí, y la mamá le dice, hijo mío, hay peligro en las calles. No, él toma todo como un juego, él no valora, él no respeta. Y entonces el hacer maldad se le convierte a él en una diversión. Entonces, pero mire la otra parte. Dice, más la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. O sea, ¿cuál es la verdadera diversión para el hombre? Para el hombre prudente, hermano, se divierte, pero en la sabiduría. O sea, usted dirá, hermano, pues que entonces ustedes tienen una vida muy aburrida. No, la vida del creyente es divertida, digamos también, sino que nosotros nos divertimos es en lo bueno. Créalo que sí. Vea, estaba mirando este verso. Le estaba mirando en otra traducción. Déjeme decir, lo leo en varias y usted me dice cuál de las traducciones le gusta más. Esta traducción, la NTV, dice, al necio le divierte hacer el mal. Mire cómo dice el texto. Dice, al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente. Ya, mire, me gustó esta traducción. Al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente, vivir con sabiduría. Bueno, déjeme y les habilito allí para que usted envíe la petición porque creo que no lo he habilitado y ya en unos minutos vamos a hacer la oración por las peticiones en esta mañana, así que deme un segundito allí. Bueno, es una expresión, creo que me tardo más de un segundo, pero ahí les habilito para que usted mande su petición. Vuelva al texto. Al necio le divierte, dice, hacer el mal. ¿A quién? Al necio. La otra traducción lo llama insensato. Dice, al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer. Oiga, él siente placer, vivir sabiamente. ¿Sí? Por eso es que algunos miran al creyente y lo menosprecian y se burlan. Pobrecito, ay, pobrecito usted. Y él dice, pero usted ¿por qué tiene pesar de mí? No, yo estoy bien, no se preocupe. Antes lo convido que venga y viva lo que yo estoy viviendo, porque la vida en el Señor es una vida buena, es una vida placentera. Alguien que escríbame en esa frase ahí, diga, la vida en el Señor es una vida buena. Diga, la vida en el Señor es una vida placentera. Dice, pero al sensato le da placer vivir sabiamente. Tengo otra traducción allí, vamos a mirar. El necio se divierte, dice, con su mala conducta. O sea, lo mismo, es que por eso algunos me hablan de traducciones y entonces me dicen, no hermano, pues es que la otra traducción, espera un momentico, es que es el mismo mensaje, solamente que se usa otra traducción, se usan traducciones diferentes, o se traduce más bien, perdón, se traduce con otras palabras, pero es el mismo mensaje. El necio se divierte con su mala conducta. Entonces, ¿quién es el que se divierte haciendo el mal? Hermano, el que es necio, ¿sí? El que es necio, el insensato, él se divierte haciendo el mal. Ahora, hay personas que no están en la iglesia, hay personas que no están andando en el camino de Dios, pero ellos en medio de todo, ellos saben que eso que está haciendo, eso, la persona sabe que eso está mal. Y muchos hasta le dicen, Señor, perdóneme.
Señor, vea, yo sé que estoy haciendo esto y no debería de hacerlo porque esto me lleva a la perdición, a la condenación. Pero entonces también está el que la persona en el pecado es un esclavo del pecado. Pero es que aquí lo que me está hablando es de esclavos que se divierten en la esclavitud. O sea, de eso es que me habla este texto. Personas que siendo esclavas se divierten, o sea, ven como divertido, ven como placentero, pero el estar en esclavitud, el llevar cadenas, es como el que lleva las cadenas, pero él se siente contento, o él ve eso como una diversión. Es el necio, por eso lo llama necio, se divierte con su mala conducta. Dice, pero el sabio se recrea con la sabiduría. Y por eso usted le lee la Biblia y usted dice, hermano, léamela donde me la quiera leer, que yo me deleito. La palabra de Dios es un deleite para mi vida. ¿Por qué? Porque si en algo hay sabiduría, es en la palabra de Dios. Alguien que me escriba esta frase ahí, por favor, que no se nos olviden. Diga, la palabra de Dios es muy sabia. O sea, colóqueme esa frase, alguien, por favor, de los que no se pierden. Por allí yo sé que estará el hermano Ricardo Prieto, que él no se pierde devocional. Escríbame ahí, diga, la palabra de Dios es muy sabia. Y si le quiere colocar algo allí, diga, y me recrean. O sea, y me siento feliz y me hace sentirme pleno la palabra de Dios. Pero me dejan, le leo en otra traducción. Déjenme y se la leo. Yo lo estaba leyendo también acá. Mire lo que dice esta traducción. Ay, hermano Jairo, no. Pero ¿cómo así? Pero esta otra traducción de pronto es un poquito más fuerte, ¿cierto? ¿Qué dice aquí esa traducción? Dice... Déjeme, le voy a leer, no se va a enojar usted, diga, hermano Jairo, pero esas palabras, bueno, dice, el bruto se divierte haciendo el mal. Mire cómo lo está llamando. Y por eso le decía, no se vaya a enojar conmigo. No, me conecté a devocional yo con ganas de escuchar palabra de Dios. Y allá el hermano Jairo lo que hizo fue tratarme de que yo era brutico allí. No, es que no se lo estoy diciendo yo. Le estoy leyendo la palabra de Dios. Dice, el bruto se divierte haciendo el mal. Hermano, es que eso no es de inteligentes el hacer el mal, no es de inteligentes. No, hay quienes de pronto sacan pecho ante los amigos. Y mire usted, ahí es para que usted se dé cuenta muchas veces la clase de amigos que una persona tiene. Porque él se deleita con los amigos, contándoles y hablando con ellos de cómo él engaña a la esposa, ¿sí? de cómo es que él la engaña. Y los amigos le aplauden, ay, véalo, ay, uy, no, uy, usted es muy inteligente, uy, véalo, uy, usted es muy astuto, uy, no, oiga, y se deleita, vea, un verdadero amigo, más bien tendría que decirle, no, arrepiéntase de ese mal comportamiento, cambie la actitud, eso no es sabio, eso no, o sea, eso es como yo coger, siempre le he colocado la comparación, coger yo un martillo y comenzar a darme con un martillo en los dedos y que alguien por acá me está mirando y no, pues qué felicidad y qué diversión. Y ay, hermano Jairo, vuelva y hágale, que eso es tan bonito cuando usted se golpea a usted mismo. No, eso es algo insensato. La Biblia dice, ¿quién aborreció jamás su propia carne? Por eso, hablándose de la relación matrimonial, el maltratar la esposa, pero es que usted maltratar la esposa es como usted maltratarse usted mismo. O sea, no ve que ella es su propia carne, o sea, ya dice que no son dos, sino que son solamente uno. Y entonces, y él la está maltratando, o ella, porque es que a veces siempre decimos, es que él,
pero a veces es que es ella y él tiene que decir, hermano, no, no es él, es ella. Y entonces, y esa es de pronto, a veces por eso la película, déjeme decirlo en esos términos, hay que verla hasta el final. Usted no le ha pasado que hay películas que usted ve o ha visto o vio, no sé, y usted en toda la película lo llevaron a que pensara de que el culpable era Juan, y todo el tiempo, y usted, ese Juan terrible, y usted se queda ahí, o sea, porque la película es eso, es una ventana hacia la calle. Es como cuando alguien sale, claro, como anteriormente la gente no tenía eso, entonces la gente salía allá o al balcón y salían a mirar a ver qué era lo que pasaba. Entonces, y muchos salen y se asoman y dicen, yo me quiero quedar hasta el final, yo quiero ver esto cómo termina. Y entonces, como lo que le conté que me pasó esta semana, y usted dice, hermano Jairo, y usted no paró el carro a ver qué iba a pasar. No, eso no, ese no es mi asunto. Ese no es mi asunto, yo seguí, pero bueno, hay quien se quede, yo quiero quedarme a ver cuál es el final de esta historia. Y entonces, y él creyendo, y sí, no, y Juan, y el pobre Juan, todos contra Juan, y al final de cuentas, cuando va terminando, se da cuenta que no era Juan, sino que era María, que el problema no lo tenía Juan, el problema lo tenía era María. Ahora, no estoy hablando de personajes de la Biblia, entonces déjeme decir, no, pues qué nombre por allá que no sea, le dijera Teresa, bueno, no sé, Ruperta, sí, creo que el nombre de Ruperta no lo he leído en la Biblia. Entonces, no era Juan, sino que era Ruperta. Y el problema lo tenía era ella. Entonces, nosotros a veces siempre decimos, no, es que es el hombre el que maltrata. Es que es el hombre el que es... No, y a veces es Ruperta. Y entonces, pero sabe que el verdadero amigo lo va a frenar y le va a decir, no, eso no se haga daño, no se golpee, no se maltrate. ¿Cómo va a hacerle daño a su esposa? ¿Cómo va a destruir su hogar, su matrimonio? O sea, y el verdadero amigo lo va a tratar es como de frenar para que no siga por el mal camino. El mal amigo, él antes le aplaude y hasta le dice, venga, entonces yo le voy a presentar a otra. Usted que es tan astuto, y hasta lo llaman. Y hasta le dice, venga, mire que usted que no le ve problema nada, o sea, usted que no respeta su matrimonio, usted que no respeta a su esposa, venga, lo convido para tal parte. ¿Cómo es que dice el texto? El bruto, dice, yo les estoy leyendo la Biblia, no estoy me estoy leyendo la traducción. Dice, el bruto se divierte haciendo el mal. Usted dice, hermano, ¿y por qué? ¿Y por qué lo llama bruto? Hermano, ¿cómo termina la persona? Vea, cuando la persona va en contravía, cuando la persona no hace lo que le agrada a Dios, ¿cómo termina? ¿Cuál es el final? Vea, muchos terminan por allá solos, abandonados. Y entonces, y de pronto, pues, cuando estaba más joven, sí, como que le prestaban atención y de pronto ella también. Y habían otros por allá que la miraban y ella se sentía la reina. Pero sabe que la vida, ¿cómo es que le enseñaron a uno? Que la vida le va pasando una factura y uno se va volviendo viejito. Y sabe que ya algunos, los que antes le miraban, mire la historia del hijo pródigo, que él cuando se fue y cuando llevaba los bolsillos llenos, eso le sobraron amigos. Pues dice uno, pues obviamente una parábola, uno dice, le sobraron amigos. Y eso allá llegó y dice la Biblia que vivió perdidamente. Oiga, perdidamente. Y usted es mi amigo, y lo abrazaban. Uy, amigo, venga. Y las muchachas, las más bonitas, allá con él, y eso, ahí sí lo miraban. Y se embriagó, y cuando pagó la cuenta y todo, y cuando se dio cuenta se quedó sin nada. Y cuando despertó, déjeme decirlo, cuando despertó de la borrachera, ¿sabe cómo estaba?
estaba rodeado era de cerdos. Pues lo digo en mis términos, por favor, que ahí usted dice, hermano Jairo, usted está cambiando la parábola, yo la entendía diferente, ¿no? Pues se lo estoy traduciendo. Cuando despertó, estaba rodeado era de cerdos y ya no habían banquetes, ya no habían manjares, ya sus bolsillos estaban vacíos. Incluso hasta de pronto parte de su ropa, porque yo creo que él se vestía muy bien. Sí, por ahí me contaron que ese muchacho, él usaba unas prendas, llevaba un saco, pero no, eso era una elegancia. Pero todo eso lo perdió. Todo eso en el momento de la locura hasta lo regaló o lo usó para pagar algún trago más. Pero cuando él despierta, ¿cómo está él? Rodeado de cerdos, y lo que tenía enfrente era la comida de los cerdos, y tenía tanta hambre que hasta le pedía a los cerdos, a ver, denme un poquito, déjenme comer, eso se ve como rico. Entonces, ¿por qué razón? Porque, hermano, la persona pierde la sensatez. Por eso se le llama insensato, por eso se le llama necio. Nosotros, hermanos, debemos entender que le va a pasar factura, y el día que le pase factura, cuando mirará, ya nadie querrá saber de él, ya va a estar abandonado, ya va a estar por allá solo. Y entonces, y ahí sí, algunos, hermanos, algunos son tan tremendos que ahí sí se acuerdan de esa que les aguantaba, de esa que les soportaba, de esa que ellos pisotearon tanto. Y ahí sí se acuerda. Hermano, ¿usted cree que esto sucede? Obviamente que sí. Obvio que sí. Incluso han habido casos aún dentro de la iglesia de mujeres que ahora, estando en el Señor, ahora Él viene a buscarlas. Y ahí sí, claro, como vino por allá hasta lo enfermaron, y ahora vino hasta enfermo, y ahora viene a ver cómo ella. Y entonces, ay, es que usted que tiene a Dios, y ay, usted tenga misericordia. Entonces, el bruto, dice la traducción, se divierte haciendo el mal. O sea, él se divierte en lo malo, pero el sabio disfruta de la palabra de Dios, el sabio disfruta del consejo de Dios, el sabio disfruta de la instrucción de Dios, el sabio disfruta de la sabiduría. O sea, él se goza, mi hermano, porque así como la maldad trae consecuencias, la sabiduría trae consecuencias, y el pago de la sabiduría es la vida. Y el pago de la sabiduría es la bendición. Y el pago de la sabiduría es la prosperidad. Alabanzas al Señor. Estaba escuchando, ya con esto termino porque el tiempo se me acabó. Estaba escuchando a un pastor, un hombre ya de edad, pero él es pastor todavía, y lo escuchaba predicar con mucha lucidez mental todavía para predicar. Y estaba predicando él, y decía que él fue al pueblo donde él nació, donde él se crió. Y él decía, y mientras que yo llego, y un hombre a quien Dios ha bendecido, un hombre que se ha cuidado, que le ha servido al Señor. Y dice, y llego yo a mi pueblo y encuentro algunos con los que me crié, viejos también como yo, dice él, también viejos. Dice, pero por allá pidiéndome que una monedita. Venga, una monedita aquí para un cigarrillo. Y él dice, pero ¿cómo así usted? Y todavía usted ahí. Mientras que el hombre de Dios es bendecido, mientras que el hombre de Dios es prosperado, tiene una familia, ha servido. O sea, lo importante es que le ha servido a Dios. Hermano, que le ha servido, digámoslo aquí, a las personas, porque les ha predicado la palabra, sea que se hayan entregado a Dios o que hayan sido rebeldes, pero les predicó, pero les enseñó, hermano, pero trató de mostrar el camino, pero les sirvió. Y entonces, mientras que el otro en el pecado,
mendigando, decía, lo encontré mendigando. ¿Será que me regala una monedita para comprar vicio? Entonces, mire que el bruto se divierte haciendo el mal. Dice, pero el sabio disfruta de la sabiduría. Qué bonita la palabra de Dios. Fuerte, cierto, fuerte, pero bueno, gracias a Dios que aquí en el devocional